Sí, buenos días de nuevo, Alberto. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues bien. ¿Y tú? Pues muy bien, también. Después de tu incursión rápida en el mundo cultureta. Sí, después de mi incursión totalmente fallida, porque han estado ellos contando muchas cosas y yo tú no. querías demostrar que no eran capaces de hacerlo. No, yo quería pues como meter ahí la cosa científica, pero ellos lo han llevado a su terreno para variar, como ¿no? Siempre, sí, ya sabes cómo es. Bueno, Begoña sí que ha estado ahora, que lo he visto yo, ha estado ahí documentándose para encontrar qué relación existe entre Plinio el Viejo y la ciencia, ¿no? Sí, pues es que escribió un libro, Plinio, el Viejo, Naturales Historia. Sí, señorita. Bueno, y más que el libro, era una pedazo de enciclopedia impresionante. Pues botánica, zoología, yo que sé, geografía. 37 tomos, 37. Extensión como las de Sergio del Molino. Sí, las que tanto le gusta, tomos. 37 tomos. Y tú te has leído los 37 tomos, Alberto, ¿no? Bueno, yo he hecho como los culturetas, ¿no? Lo he ojeado, ¿no? Vamos, que no te lo has leído. Bueno, pues que os cuento ya porque quería hablar de Plinio el Viejo. Sí, venga, deja de hacerte el interesante. Vale, pues necesito música de Romanos Culturetas. Fran, por favor. Es que no hacen más que pedir. Música Romanos. Oh, mira qué bien. Estaba aquí este grupo preparado para interpretar unas músicas. Indigenae columnas eius Dei vocant, credumque per fossas exclusa ante admississe Maria, et rerum naturae mutasse faciem. Qué bien suena esto, pero no... ¿De qué has dicho? Hombre, ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, no te ardes porque no. He dicho que los habitantes... Los habitantes, sí. Son palabras de Plinio el Viejo, palabras estrictas suyas. Los habitantes las llaman... Columnas, claro. Columnas. Ya lo digo yo, Carlos, que está leyendo el guión, que se nota mucho. No, está aquí puesto, es verdad, mira. Sí. Claro. Lo que es una frase de la historia natural de Plinio el Viejo, del libro 3 concretamente, en el que dice: los habitantes las llaman columnas de Hércules. Bueno, en realidad dicen las columnas de ese dios, porque ha dicho Hércules antes. Pues yo Hércules no lo he escuchado. Exacto. Pues creen que fueron excavadas por él y que así pudo entrar el mar, que antes estaba separado, y cambió con esto la faz de la naturaleza. Vamos, el estrecho de Gibraltar, de eso están hablando. Efectivamente, correcto. No hace falta que lo lean en ningún sitio. Ya sabéis que para los romanos el mundo terminaba ahí, esta cosa de non plus ultra, ¿no? No hay ninguna tierra más allá. Pero la clave es esta parte en la que dice así pudo entrar el mar. ¿A qué mar se refiere? ¿Es pregunta de examen o...? Trampas, pregunta trampa. Pregunta para vosotros, a ver si intuís algo. Pues a ver, si es el estrecho de Gibraltar, pues estará hablando del Mediterráneo y del Océano Atlántico, ¿no? Claro. Muy bien. Entraba el Atlántico. Efectivamente. En el Mediterráneo. Habla de que el Atlántico entraba en el Mediterráneo cuando Hércules cortó el estrecho de Gibraltar. Pero que era como una cosa figurada que se le ocurrió a Plinio el Viejo, ¿no? Pues entró a chorros, o sea, aquello fue de... Pues, ¿y si...? O sea, que el estrecho de Gibraltar lo abrió Hércules. Un maremoto pues no, total, yo no qué sé, parece una muy inundación brutal. ¿Y si os digo que seguramente Plinio acertó? Que hoy empezamos a tener muchas pruebas de que el Mediterráneo estuvo seco en una época y que luego volvió a entrar el agua a lo loco, ahí a mogollón. Anda. Y eso como a lo mejor a mí a mogollón no me parece también. a mogollón no me parece muy científico bueno, la expresión, ¿no? Término para la Pero radio. vamos a ver, ¿cómo se puede secar un mar entero? Bueno, enterito. Es que el Mediterráneo es deficitario en agua, Begoña. En el Mediterráneo se evapora más de la que entra a través de los ríos y a través de la lluvia, porque es un mar muy caliente, ¿no? Y está muy cerrado. Si no tuviera esta conexión con el Atlántico, a través de Gibraltar, la evaporación lo secaría casi por completo en apenas 1000 años, un poquito más de 1000 años. Y esto es lo que ocurrió en el pasado, entonces. Pero lo pudo ver él personalmente, Plinio el Viejo. No, claro. Esto creemos que pasó hace 6 millones de años. Eso es antes incluso de Australopithecus, ¿vale? O sea, nuestros antepasados estaban muy lejos y no se parecían en nada a nosotros. Hoy esto lo sabemos porque hemos visto que bajo el suelo del Mediterráneo hay grandes depósitos de sal, muy, muy grandes. Es como si el Mediterráneo se hubiera convertido en una enorme salina durante una época, y también porque en muchas costas mediterráneas observamos grandes depósitos de yeso, que también es un mineral que se forma cuando el agua se evapora, y de hecho en España tenemos uno de estos depósitos, en Almería tenemos uno bastante grande. O sea que a lo mejor Plinio vio el yeso y a todos los cabos. Bueno, yo creo que no, porque para atar esos cabos y hacerlo bien hace falta hacer geología muy buena, ¿no? Saber de dónde viene ese yeso, interpretar de dónde vienen las rocas que hay alrededor de eso. Plinio era un señor... Pero a lo mejor es que lo era. O sea, eso es lo que tienes que investigar entonces. Bueno... Si Plinio el Viejo fue el geólogo más precoz de la historia de la ciencia. Pues hombre, si quieres le podemos preguntar. ¿Cómo que que le podemos preguntar aquí? A Plinio, que sí, hombre, que esto lo hacían los romanos a todas horas. A ver, bajadme un poquito las luces y ponedme música de ceremonial latino, por favor. Estoy el rato pidiendo.
Oh Gallo Plinio II, precursor de los saberes científicos, solicitamos tu egregia presencia en este estudio. Acepta estas almendras de Alsina como ofrenda y manifiéstate, hijo del saber, vástago de Minerva. Se te ha ido completamente la pinza. Plinio, ¿puedes oírnos, Plinio? ¿Pero cómo nos va a oír? Hola, soy Plinio. Oh, gran Plinio, has llegado, dinos sin rodeos. ¿Qué querías decir? Alberto, que no, que soy Daniel, que soy el científico que has invitado del CSIC y yo tengo que volver al laboratorio y seguir pareciendo serio. De verdad, Alberto, qué mal rato nos haces pasar, quedamos mal con todo el mundo. Bueno, pues va a ser mejor que lo cuente Daniel que lo cuente Plinio, seguramente. Bueno, os lo presento. Daniel García Castellanos. Hombre. Es investigador en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Muy simpático, por cierto. Sí, señorita. Sí. Y acaba de publicar un artículo sobre este asunto de la desecación del Mediterráneo y su posterior inundación. Pues bienvenido al programa, Daniel. Y te pido hola, disculpas. Carlos, hola, Alberto, hola, Begoña, ¿no? Pido disculpas en nombre de todos porque Alberto ya sabes cómo es. Está un poco para allá. Y hoy más. Empiezo a conocerle. Oye, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de que el Mediterráneo se secó? O incluso antes, ¿se puede afirmar con seguridad rotundamente que en efecto eso ocurrió? Bueno, tenemos un debate en la comunidad científica que estudiamos este periodo. La principal evidencia que hay es que casi más de la mitad del fondo del Mediterráneo contiene una capa de sal de más de 1 kilómetro de espesor. Y esta enorme cantidad de sal se depositó en un periodo de tiempo muy corto. Lo que pasa es que para explicar que esta gran precipitación de sal realmente no hace falta desecar el Mediterráneo, se podría explicar simplemente como en una gran salina, manteniendo un nivel normal, sin permitir que se desconectara completamente del Atlántico y simplemente dejando la evaporación trabajar y alcanzar el Mediterráneo la saturación, el nivel de saturación de la sal y dejar suficientemente tiempo para que se acumulara este nivel de sal. De hecho, eso pasaría hoy mismo. Si hoy construyéramos una presa en el estrecho de Gibraltar y esperáramos a que el agua se evaporara, en unos pocos cientos de años tendríamos una crisis medioambiental brutal, ¿no? Porque las aguas se salinificarían, el nivel descendería porque el Mediterráneo recibe menos agua de los ríos que fluyen a él que lo que se evapora en su superficie. Y Daniel, cuando esta crisis sucedió, ¿fue porque se cerró el estrecho de Gibraltar? ¿Por qué ocurrió eso? Exacto, sí. Lo que sucedió fue este caso, pero de forma natural, evidentemente, porque esto pasó hace unos 5 millones de años. Y el principal mecanismo que hay que considerar para entender esto es que la placa africana, la placa tectónica de África y la placa euroasiática se están aproximando, de forma que Iberia y África se están acercando unos 4 milímetros cada año. Y como consecuencia de esto, y procesos un poco más complejos, más en profundidad, en el manto terrestre, hicieron que la zona del estrecho de Gibraltar y de la cordillera bética emergiera, se levantara, y al levantarse estos pasillos, estas conexiones similares al estrecho de Gibraltar que tenemos actualmente, pero hace 5 millones de años estas conexiones se levantaron y se cerraron, de forma que ya el Atlántico no podía suplir con este déficit de agua que tiene la cuenca del Mediterráneo. Y perdonadme, pero ¿y cuándo se vuelve a abrir? Porque yo diría que estrecho de Gibraltar tenemos y que por ahí pasa el agua, ¿no? Exacto. O sea, que se cerró y luego se volvió a abrir. Exacto. De golpe, ¿no dicen? De golpe, se abrió de golpe. Sí, este era bueno, sigue siendo un enigma que estamos todavía trabajando en él, porque este periodo que llamamos la crisis salina del Meseniense termina de forma muy abrupta según lo que vemos en el registro sedimentario, es decir, en las capas de sedimentos que estudiamos para entender qué es lo que sucedió en ese periodo. Y en estas capas lo que se ve es un límite muy abrupto, muy repentino de las capas inferiores que corresponden al periodo meseniense, que contienen todas estas sales, y lo que sería el Plioceno, que es a partir de 5 millones de años hasta la actualidad, donde ya los sedimentos tienen la apariencia de corresponder a un mar normal. Y este cambio tan abrupto, sin embargo, claro, abrupto en geología, ¿no? En la resolución que nos dan estas capas de sedimentos, puede significar miles de años, ¿no?
Entonces, fue a raíz de esto empezamos a estudiar todas las imágenes de las que disponemos de la estructura de las capas sedimentarias del fondo del Mar de Alborán. El Mar de Alborán es el que está entre Andalucía y Marruecos, digamos. Y ahí lo que encontramos es un enorme valle excavado justamente en ese periodo de transición entre estos dos, entre la Gran Salina y el periodo normal. O sea, un valle en el fondo del mar. Sí, es un valle como si fuera excavado por un enorme flujo de agua. Y que inicialmente se había atribuido precisamente al periodo en el que el Mediterráneo estaba seco, estaba expuesto su fondo al aire, ¿no? Entonces se había interpretado que había sido excavado por ríos que fluían hacia este Mediterráneo desecado. Pero por sus características, lo que hicimos en un primer artículo hace ya unos años fue que lo interpretamos como el resultado de esta gran entrada de agua que habría rellenado el Mediterráneo después de su desecación. Y Daniel, una cosa, has dicho varias veces esto de estudiar los sedimentos del fondo del Mediterráneo, pero claro, esos sedimentos están bajo muchos cientos de metros de agua, entonces ¿cómo se estudian? Pues buceando. Claro, buceando y cavando, ¿no? Será buceador, Daniel. No exactamente, no, claro, porque el fondo marino realmente no representa... tiene poco que ver con lo que había en aquel periodo porque se han ido acumulando 5 millones de años de sedimentación en el fondo marino y esto significa en muchos sitios más de 1 kilómetro de sedimento, ¿no? Entonces lo que utilizamos son técnicas de reflexión sísmica que consiste en que desde un barco se emite ruido, ondas sonoras, vibraciones, y se recoge el eco de estas vibraciones después de que este sonido llega hasta el fondo marino, penetra en el suelo y rebota en estas capas de sedimentos. Y con estos ecos, los ecos que recibimos de estas ondas sonoras, las procesamos, no es una cosa trivial, y a partir de esto obtenemos imágenes de cómo es la estructura del fondo marino. Claro, digamos que recibes primero el eco de la superficie del fondo marino, pero luego las ondas que se han metido dentro rebotan en las capas de abajo y te vuelven después, ¿no? Recibes como varios ecos, digamos. Exacto. Y con esos ecos finalmente lo que obtenemos es como si fuera un corte vertical, como si hubiéramos podido cortar verticalmente, hacer un tajo a través de todo este relleno de sedimentos del Mediterráneo o de cualquier otro mar. Y he leído en vuestro artículo que también habéis encontrado en algunas zonas del Mediterráneo, eso no en todas, cierta capa de sedimentos que podrían deberse a esta inundación, ¿no? Que esta inundación haya arrastrado cosas y lo haya dejado en el fondo. ¿Es más o menos así? Exacto, sí. El artículo que acabamos de publicar, lo que hemos venido haciendo es intentar testear la hipótesis esta que habíamos propuesto hace ya años del relleno repentino con esta gran inundación del Mediterráneo y la manera en la que lo que nos sugerían otros colegas que hiciéramos para ver si esto realmente se confirmaba era comprobar a ver dónde habían ido a parar todos estos sedimentos que habían sido erosionados, todos estos. Entonces hemos estado buscándolos estos años y en este artículo compilamos varios lugares donde pensamos que efectivamente se acumularon estos sedimentos. Uno de ellos está en el propio Mar de Alborán. Son unos depósitos que es nuestra interpretación, se podrían haber depositado a la sombra, o sea, protegidos por un edificio volcánico, un volcán que actualmente es submarino y antes de la inundación estaba emergido, pero que durante la inundación podría haber actuado como un obstáculo a este gran flujo de agua y a haber facilitado la deposición de este cuerpo elongado que vemos, un cuerpo de sedimentos protegido, sedimentado, protegido por este cono volcánico. Interesante todo. Pues Daniel, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos contado una historia apasionante. La verdad es que muy chula. La del estrecho del Mediterráneo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Alberto, ¿vuelves la semana que viene entonces? Vuelvo la semana que viene, claro que sí. A mí me ha gustado mucho tu sección, ¿eh? Es que esta historia es un historión. Bueno, me gusta todas las semanas. Y fíjate que aún nos hemos quedado por contar cosas, porque esos volcanes se producen cuando el Mediterráneo desaparece, porque la Tierra se hincha y aparecen volcanes en ese Mediterráneo desecado. Quiero segunda parte de la sección de hoy. Hasta luego, Alberto, que tengas buen fin de semana. Las noticias.